ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, y mi propio corazón se iba a reír. Abigail Bojorquez, el poeta de Sonora, nacido el 12 de marzo de 1936 en Caborca, llegó a la capital de México justo en el contexto de la llamada modernización nacional. Con la intención de hacer estudios de composición dramática y teatro, se inscribe en la Asociación Nacional de Actores en 1954. En Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado había representado obras propias con un grupo de jóvenes entusiastas, pero quería, como varios otros escritores de la época, llegar a la Ciudad de México y nutrirse del fervor cultural que existía en ese momento. Bojorquez se inició como poeta en los años 50 con el libro Ensayos Poéticos, poemario del que renegó en su madurez literaria, según lo escribió el crítico y poeta Dionisio Morales en la antología Las amarras terrestres. Podemos decir que es fe de bautismo, ganador del Premio del Libro Sonorense en 1957, el texto con el que inicia su prolífica carrera poética a sus escasos 21 años de edad. El poeta había regresado a Sonora en 1956, pero volvió a la capital mexicana 4 años después. En Sonora trabajaba como cantante en el Vista Chula y en el Mocambo, bajo el nombre de Electra Vidal. Hasta ahí fue su abuelo, don Ángel Bojorquez Vidal, para darle la noticia de que su libro Fe de Bautismo había sido el triunfador en el concurso estatal. De nueva cuenta, ya en la ciudad, el poeta se desempeñó como mecanógrafo en el Departamento de Difusión del IMBA de 1961 a 1965. Continuó con su trabajo poético y dramático. A esta época pertenecen los poemarios Acta de Confirmación, Canción de Amor y Muerte por Rubén Jaramillo y otros poemas civiles, también Las amarras terrestres, así como las obras dramáticas La madrugada del centauro, Nocturno del alquilado y la tórtola, La hoguera en el pañuelo y Caín en el espejo, que destacarán por su gran factura poética y teatral. A la par que Bojorquez se ocupaba de su obra creativa, ingresa en 1965 al Organismo de Promoción Internacional de Cultura, área dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además de ser jefe del Departamento de Literatura y Ediciones, fue director de la Sala de Arte del organismo, ubicada en la calle Juárez, número 12, en donde también fungió como maestro de poesía coral. Para mí un maestro y un amigo. Eso es más importante sobre Abigail Bojorquez.
porque él me dio fuerza para creer en el futuro. Eso es lo más importante para mí sobre Abigail Borges, que él me dio. Nutrirme con toda su poesía, con toda su obra, la gran amistad que sabía brindar, saber enseñar conocimiento, enseñarme todas las técnicas de la poesía, el teatro. Le debo todo a Abigail Borges. Pues la anécdota más triste que recuerdo tener de él fue cuando muere su madre y acompañarlo al cementerio, verle la cara destrozada, su mundo se había terminado. Ese transcurso de Chalco al Panteón es la cosa más tristes que yo he visto sobre Israel Borges. Más triste fue eso. Fuimos invitados en una ocasión en casa del poeta Carlos Eduardo Turón. Turón tenía una gran amistad con el maestro Pellicet y fue invitado. Sabe el maestro Turón, Carlos Eduardo Turón, gran poeta michoacano, el poeta Dionisio Morales, ya empezaba a disputarse de Gonzalo Utrilla y su servidor, y amigo de Abigail Borges, digamos ahí, y Moisés García, gran amigo y integrante del coro. Se empezó a platicar de literatura, Monsiváis siempre prepotente, y empezaron él a discutir, a estar en desacuerdo con Abigail, pero de fea manera. Abigail, que tenía tanta inteligencia, superior a la de Monsiváis y sarcasmo, empezaron a platicar. Él se empezó a enojar, Monsiváis se empezó a enojar, hasta que se fue, indignado. Y Abigail, como tiene su sarcasmo y su era, le dijo: adiós, fuera de aquí, rana parada. Todos soltaron una carcajada y él salió indignado. Una vez que desaparece el OPIC en 1970, Abigail Bojorquez y su madre viajan a Milpa Alta, por entonces una provincia lejana del Distrito Federal. El poeta estaba cansado de la falta de valoración a su obra y de la marginalidad a la que varios poetas contemporáneos lo habían confinado. La falta de trabajo fue también un factor para exiliarse en un pueblo. Gracias a su amiga, la poeta Griselda Álvarez, quien durante el sexenio de Luis Echeverría dirigió la jefatura de prestaciones sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Bojorquez obtiene una pequeña plaza como maestro de poesía coral en la región de Milpa Alta y Chalco, en el Estado de México. Bojorquez es una figura muy importante para Milpa Alta, porque en esa región dejó sendos amigos y admiradores
que lo recuerdan no solo como el maestro, sino el promotor cultural y el poeta que vino del norte. Pues yo creo que el recuerdo más grato que yo tengo de Abigail Bohórquez es el haberlo conocido, el haber convivido mi inicio de niño a adolescente a joven maduro. Es uno de los grandes recuerdos que yo conservo de él hasta estos días. Maestro de poesía coral y teatro, Bohórquez recorrió con sus alumnos varias plazas públicas y teatros nacionales. Además de ser el maestro, Bohórquez nutrió la famosa cantina de Gumaro Arrieta, apodado El Gancho, personaje referido en el poema Milpa Alta Blue. Esta cantina estaba ubicada en la calle de Yucatán, esquina con Michoacán. Ahí, Abigail cantaba a petición de la gente. Incluso se dice que los parroquianos le invitaban alguna copa como muestra de respeto y agradecimiento. Primera vez que yo lo escuché cantar y me dejó impresionado verdaderamente, ¿no? Doy cantar Paloma Negra. Una voz, una sapiencia, un manejo de escena, sus gesticulaciones, la voz aguardientosa y a veces quebrantada por el llanto de él, me impresionó bastante. Demasiado, yo creo que hasta hace días que escuchamos grabaciones inéditas de él cantando. Sentí lo mismo que la primera vez al escuchar. En Milpa Alta, el autor montó obras propias como La Madrugada del Centauro, pero también de otros autores como Javier Rojas, autor de Faja de Oro. Con sus alumnos, montó espectáculos de poesía coral, utilizando textos de autores como Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Sor Juana y otros tantos. Las giras fuera de Milpa Alta eran constantes y distantes. Había solo una ruta que salía de aquí de Milpa Alta y llegaba a San Pablo, y de San Pablo ahí caminar hasta Avenida Juárez, y allá los ensayos que terminaban 8 de la noche, 9. Entonces casi ahora tomábamos el último viaje de regreso a Milpa Alta. Los recuerdos de sus alumnos a más de 40 años siguen siendo evocaciones de esa presencia poética entrañable y formativa de nuevas generaciones. Era persistente, constante, pero también generaba ambientes de convivencia, ¿sí? Tan es así que este coro, yo creo, duró en funciones como más de 10 años. Esto es Milpa Alta, amor, desenterrada de jazmines a nardo, arpa secreta, limón en vilo, soledece alada su desidia situación violeta. Esto es Milpa Alta, amor, el sobresalto de la piedra y su luz paralizada, la osatura violenta del basalto y su cráter de estatua derrotada. Esto es Milpa Alta, amor, la primavera que a pulso y puño y a sudor camina desde el pómulo tibio de la pera, y allá en el corazón de la neblina, un puma de esmeraldas y madera sobresalta la noche campesina. Milpa Alta, región antigua, persistente, en donde el nopal, el maíz, el amaranto y el maguey reverdecen la tierra de los antiguos. Hasta ahí llegaron el poeta y su madre doña Sofía Bohórquez. Desde Milpa Alta, madre e hijo evocaban el norte del país y sus cantos.
podría decir que tengo muchos infinitos recuerdos significativos con Abigail Bojorquez. Pero creo que aquella vez que me invitó a su casa siendo yo una adolescente, mm, fue algo que me llenó de, ¿cómo decir? De cariño, de admiración, sobre todo de admiración. Abigail Bojorquez tenía una reunión y fue la primera vez que lo escuché cantar. Yo debo haber tenido a lo sumo 14 años. Y a mí me gusta mucho la música ranchera y lo vi acomodarse, lo vi, lo vi tomar su escenario y comenzar a cantar. Y cantó con tal emotividad La noche de mi mal, que a mí se me hizo un nudo en la garganta. Es una canción de mis preferidas con Lola Beltrán, y cuando lo vi cantando, o sea, yo me quedé sorprendida. No conocía esa faceta de Abigail como cantante. De hecho, yo creo que ni sabía mucho de él. Yo solo sabía que era mi maestro y que era una persona admirable. Y verlo cantar fue para mí, muy sorpresivo. Ya antes, al visitar su casa, pues, me encontraba con la sorpresa muy agradable de escuchar la música de Chayito Valdés, de Lola Beltrán. eh, Recuerdo a Raquel Olmedo, por ejemplo, pero sobre todo la música ranchera era algo que a él le gustaba mucho. Chabela Vargas. Si yo te hubiera dicho, no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, y mi propio corazón se iba a reír. Creo que en esa casa la música era una parte esencial, porque cuando iba también a visitar a doña Sofía Bojorquez, su madre, pues ahí me encontraba con música, pero era otro tipo no otro tipo de música, era la música de su tierra. Yo visitaba la casa de Abigail porque ahora me doy cuenta, en ese lugar yo recibía afecto, recibía comprensión, me escuchaban, se preocupaban por mí, por lo menos me escuchaban. Y mientras yo esperaba en la sala, doña Sofía me decía: "Espérame aquí, déjame ver que encuentro en la cocina para darte". Y mientras estaba yo ahí esperando, tranquila en la sala, por allá escuchaba la voz de doña Sofía en la cocina con una canción hermosa, Sonora Querida. La cantaba con un sentimiento que se notaba que ella tenía una añoranza tremenda por su patria chica, por aquel lugar que había tenido que dejar, porque era, pues porque era necesario que lo dejara. Además del arte de la poesía coral y el teatro, el poeta compartió su pasión culinaria sonorense con los habitantes de Milpa Alta. Porque tengo de él un recuerdo como maestro, un gran maestro que me enseñó a ver la vida con sencillez, pero profundamente. El maestro era muy sencillo y
espero un día hacer la vida sencillamente, como él hacía. Y el maestro nos trajo otra visión de ver la vida más abierta, llamémoslo un poco más liberal, donde las groserías, por ejemplo, que yo no decía en mi casa, pues yo las escuchaba a diario en su vocabulario, pero no era palabras ofensivas, eran palabras como se acostumbran en el norte del país, Sonora, de donde es él. Vino y nos trajo, además del vocabulario, otra forma de comer, otra forma de combinar múltiples alimentos que aquí, por ejemplo, el frijol había, pero él nos enseñó a ponerle cilantro y salchichas a los frijoles. Los presentó en teatros como El Hidalgo, Insurgentes y el propio Palacio de Bellas Artes. El poeta fue generoso, pues repartió varias de sus pertenencias y obras de arte entre sus discípulos cuando decide regresar a sus orígenes en 1990. Antes de partir a su tierra natal, que es Sonora, pues a nosotros nos dio mucha tristeza que partió, porque nosotros sentíamos que nos quedábamos sin un papá. Bueno, aún teniendo a nuestro papá. Pero fue muy trascendental en nosotros tanto que quién sabe por qué lo hizo, pero antes de partir hizo varios regalos a varios compañeros, Y yo tuve la gran fortuna que a la fecha lo conservo, unos cuadros muy importantes para él, y me dijo, Miguel, ¿sabes qué? Esto te lo voy a regalar. Que yo ni me la creía, la verdad. Yo ni me la creía porque yo llegaba a su casa. Para mí era una cosa bonita. A lo mejor sin saber de pintura ni nada, pero yo lo veía y me gustaba. Y ahora, que híjole, increíble. Está en la casa de ustedes. La tengo guardada como un gran tesoro. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no te vayas, mi propio corazón se iba a reír. El poeta de Sonora es, a decir del cronista de Milpa Alta, un reformador, porque hizo de este poblado un espacio cultural. Saber que había llegado un poeta a enseñar literatura, poesía y teatro a alumnos de la escuela secundaria y sobre todo a las personas intelectuales les llama mucho la atención, puesto que esta cultura sobre la literatura, la poesía, era un evento de vez en cuando por algún nativo que iba en la escuela y que aprendía los poemas clásicos. En Milpa Alta,
Bojorquez contribuyó a iniciar un ambiente cultural que prácticamente no existía. Maestro, con los nexos que tenía a través de doña Griselda Álvarez, invitara como demostración de un intercambio cultural a pueblos como vino Panamá a esta casa, vino incluso Israel, vino Dominicana, acá hay un baile de Cuba y todo el mundo estaba pensando en cubanas desnudas así, bailando. Y no era un nivel de cultura selecta la que vino a visitarnos acá en el parque. Ya, como ves, está amplia. El patio estaba amplio. Entonces, acá se significaron las cenas, los ambiguos que se les daba a los danzantes, pero seguía siendo el teatro al aire libre en lugar del escenario o el claustro de la iglesia. De tal manera que aquí lo que querían hacer era a disfrutar los pequeños bocadillos que doña Sofía, la mamá del profesor y del señor esposo, hacían para ellos. Y se deleitaban tanto, les gustaba tanto lo que se preparaba para la comida, que aquí ya se ponía la oreja. Y a veces repetían las mismas danzas o bailables de allá, como una gratitud hacia a doña Sofía, a mi esposa y a las mujeres que habían participado en la factura de los alimentos. Por eso fue que me viste tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Mencionar a Abigail como un transformador, innovador y, digamos, un renacimiento de la cultura en Milpalta, sí puede calificarse como tal Abigail. A decir de quienes lo recuerdan, Abigail era un actor nato. Se reía de cualquier situación, incluso de sí mismo, de los vecinos, de los amigos, y hasta de las tragedias se cuenta que sabía encontrar el humor. Y hacía escenas en todas las partes a las que íbamos. Hacía como escenas de teatro. Él decía que la vida era teatro y que todo lo pasaba a teatro. Aló. Comuníqueme con Leonora, de una compañera, de la Academia de Teatro. ¿Cómo? ¿Que puedo localizarla dónde? ¿En el Tugurio? No entiendo. ¿Es usted su mamá? Escuche usted, señora. No tengo la más mínima intención de inmiscuirme en lo que no me incumbe. Pero Leonora es mi mejor amiga. Por eso tengo que hablar. ¿Casarse, Leonora? Es usted quien está metiendo la marcha forzada a esas tontas ideas de que se case, de que abandone el teatro y se ponga a parir. ¿Perdone? ¿Así se dice? Este grupo de jóvenes convivieron con la gente que en ese entonces les parecía rara. Recibía a gente del pueblo, del centro, y poetas que él invitaba a su casa.
Era un muy buen anfitrión, hacía muy buenos agasallos, él era muy buen cocinero y hacía que todos sus invitados eh, pues se relacionaran. Nosotros como chavos vimos ahí a, a Carlos Pellicer, a José Revueltas, a Enriqueta Ochoa, a Arturo Lorca, fue nuestro maestro, a Carlos Alcira, y así a muchísima gente conocimos ahí, muchísimo. Toda la gente muy divertida, muy a todo dar en su fiesta. Claro, para acá, para el pueblo, era una especie de gente rara. O sea, aquí en el pueblo no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de gente, ¿no? Gente del círculo de arte, era raro, pero gente muy a todo. José Revueltas en ese cerco. Era un viejito así, medio con barbas de chivo, con boina del Che Guevara, con una gabardina negra grandota y con unos lentes enormes. Se nos hacía una persona a nosotros rara. Se nos acercó y nos dijo que como jóvenes éramos el futuro de México, que teníamos que hacer algo para que este país cambiara. Nos habló mucho, nos firmó nuestros libretos en ese tiempo que éramos del coro de poesía, nos firmó unos pensamientos. Era, era impactante ver personalidades de este tipo, ¿no? Como él y Carlos Pellicer, que llegaron a ese día. Bojórquez es el poeta mexicano expulsado del Parnaso literario, pero exiliado en Milpa Alta y Chalco, en donde escribió libros entrañables como Memoria en la Alta Milpa, Digo lo que amo, Desierto Mayor y Poesía en limpio. Los escritores con los que siguió teniendo contacto se convirtieron en sus camaradas. Entre ellos están Efraín Huerta, Margarita Michelena, Miguel Guardia, Raúl Garduño, Paula de Allende, Dionisio Morales, Jesús Arellano, Margarita Paz Paredes y Telma Nava. A varios de ellos había conocido en la Sala Opic, en los famosos recitales que él organizaba. Necesariamente debe ocupar un lugar muy importante porque fue un gran poeta y era muy querido y admirado por todos y muy leído además. Un hombre muy alegre siempre, muy bromista, un hombre lleno de vitalidad. Pues porque no era un hombre que le gustara estar yendo a reuniones y codearse con todos los poetas. Él tenía su grupo de amigos y a ellos se dirigía. Y no era como otros que andan, pues, buscando por todos lados, ¿verdad? Y cómo se colocan y cómo participan y cómo todo. Mi madre nos hacía una comida deliciosa y que la pasábamos muy bien y leíamos poesía todos ahí entre nosotros. Oh poeta, poeta, te leo con la fiebre y la brutal borrachera, te leo y te miro y te admiro y como tú, también ando en pos del aire de la libertad. Salud, poeta, hecho y derecho, poeta semejanza de la poesía. Efraín Huerta, 13 de agosto de 1969. Bojórquez, el reformador, el maestro de teatro y de poesía coral, enseña también a sus estudiantes el sentido crítico de la vida. La década de los 70 había marcado fuertemente la conciencia del poeta y dramaturgo. Apartado de los círculos poéticos, escribe sin complacencias, porque su único compromiso es con el lenguaje y la libertad del creador. El periodo de la Guerra Fría, las dictaduras en Latinoamérica y la represión estudiantil y popular en México son algunos de los temas que incorpora en sus espectáculos de poesía coral. Pero también
en su propia poesía. Abigail, con su peculiar eh, forma de analizar la política, confrontar a los políticos de aquel entonces, eh, nos hacía unas charlas muy amenas de 1, 2, 3 horas, o a veces toda una noche hablando de política, hablando de los personajes, hablando de Che Guevara, hablando de políticos del momento, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, que habían hecho y manejado la vida de muchos estudiantes. Abigail, un poeta proscrito, se convierte en un escritor eminentemente social. Abigail, un poeta perseguido por el gobierno, un poeta no entendido en su época, viene y se instala en esta comunidad, donde es una comunidad muy aislada y a 25 kilómetros de la Ciudad de México. Es un bastión de resistencia para su obra, es un bastión de resistencia para lo que él nos deja en su legado, es un bastión de resistencia en su pensamiento y sobre todo es un personaje que forma a una generación de muchos estudiantes de mi época y que hace una transformación total sobre los aspectos políticos culturales. Abigail genera ese cambio, como generó en mí un adolescente puberto, de entender la política, de entender, pero no una política local, sino una política globalizada, porque él escribe de las dictaduras de América Latina, él escribe de las dictaduras en Europa, él escribe de Che Guevara, él escribe de un movimiento eh, el movimiento Ben, que era muy restringido y que en esos años era perseguido. Sin embargo, ahorita pues es un tema ya sin tabú. Eh, Me llama la atención en su poema el de Menú para el Generalísimo, que escribe como si estuviera el comandante Marcos, como diciendo desde el sur, desde las montañas. Abigail dice desde América Latina 8 p.m. O sea, él está ubicado en ese mega universo de que México es América Latina y que América Latina sufre en los años 70 dictaduras, represiones. Está Argentina, está Chile, está Bolivia, todas las represiones militares que estaban haciendo en América Latina, él, él las recoge y también las escribe para México, porque México también vivía un momento pues histórico, el movimiento del 68, que es un movimiento político antagónico al gobierno, por los estudiantes, antecedido por el movimiento de los maestros, el movimiento de los médicos, por el movimiento ferrocarrilero, después otra vez el movimiento del 71 y después la gran persecución de Lucio Cabañas. Giras, presentaciones en diferentes lugares del país. Ese fue el trabajo de Abigail Bojorquez al lado de sus estudiantes. Fiestas, recuerdos, amigos, son parte de lo que el poeta dejó en las tierras milpaltenses. Para mí un maestro, un hermano, en alguna manera un padre, pero más que nada fue un gran amigo que tuvimos la fortuna hasta apenas hace pocos días o hace poco tiempo, más bien dicho, de reconocer como parte de nuestra vida de casi niños, adolescentes y ahora en la forma
adulta, bueno, pues nos trae muchos más recuerdos, mayor capacidad de entendimiento, tanto de sus poemas, de su vida, del por qué estuvo aquí y realmente cuál fue su misión en este mundo. El paso del poeta por Milpa Alta está apenas por escribirse y estudiarse porque, como pocos, supo imprimir en sus alumnos el amor a la palabra y a la experiencia. Desde el principio, cuando nosotros pasamos a ser parte del grupo de Abigail Bojorquez aquí en Milpa Alta. En muchas ocasiones, no nada más fue la única, en muchas ocasiones nos vetaron. De hecho, nos frustraron una salida, ganar un campeonato por falta de transporte que habían prometido ayudarnos a realizar a Toluca en tiempo y forma, obviamente. Y esa fue una de las primeras cuestiones a las que nos habituamos. Cuando nos invitan a formar parte del elenco de Faja de Oro, que es la obra con la que participamos en el Teatro de Bellas Artes, éramos el grupo más fuerte de el Seguro Social y de Griselda Álvarez. Nos generan la invitación. Obviamente tuvimos la primera función ahí en el Teatro de Bellas Artes y posteriormente por alguna argucia política de tiempo, de forma, se planea la salida a Cuba y resulta que no salimos en ese viaje, simplemente ya no nos volvieron a llamar. Y tuvimos 2 funciones en ese espacio, en ese tiempo, y fue como empezamos a hacer parte del coro. En el trabajo que seguimos haciendo teatro, pero una vez que se disuelve es básicamente dan de baja el OPIC, el Organismo de Promoción Internacional de Cultura, conforma el coro con los muchachos de Milpa Alta, con su grupo de teatro, y seguimos siendo parte de él. Hay un grupo nutrido de compañeros de aquí de Milpa Alta que conformamos este grupo, y es como nos empezamos a trabajar para el Seguro Social, y es como nos llevan a las delegaciones, nos llevan a varios estados de la República. Somos partícipes del primer Festival Cervantino allá en Guanajuato. Es como nos invitan a Faja de Oro. Y aparte de eso, bueno, yo tuve la fortuna de hacer La Madrugada del Centauro, insisto, y esa fue una de las obras máximas e increíbles, y con esa íbamos a ganar un concurso del INJUVE en aquel tiempo que por cierto se declara desierto, valga la burrundancia, se declara desierto precisamente porque no les gustó el ganador. Pero ahí fue uno de los momentos en que las autoridades ya nos empezaron a vetar abiertamente porque esta obra era de mucho contenido y de mucha protesta. Abigail imprimió su esencia artística entre sus alumnos, pero también en las calles, en la casa que habitó en la calle de Yucatán, así como en las casas de sus amigos. Un espacio como el Coyocali fue un lugar para la conversación, el arte y la fraternidad. Organizábamos salidas a Coyocali, básicamente. Coyocali era un lugar, eh, un cerro en el que subíamos caminando casi una hora después de la carretera.
y llevábamos obviamente desde comida, trastes, a veces un poco de leña, eh, varias cosas. Y al ser un lugar un poquito distante, pues se prestaba a generar de quedarnos en las noches, a hacer unas veladas básicamente literarias, cotorrear, contar, platicar, hacer, deshacer. Emanuel, cuando tú tengas 30 o 50 años de edad y busques en tu memoria al que en su piel de perro tuvo para tus sobresaltos el amor. Cuando ya hayas crecido y te puedas permitir el llegar y ver tu corazón, mira que si en tu vida quedó algo de este pedazo crepuscular de hombre triste que soy, encuéntrale todo lo hermoso que entonces no entendiste y ten, si puedes, una lágrima para él. Porque cuando venga otra vez el aire espeso de junio y me haya ido, y tú regreses de ser el perfecto salterio, el niño que se partió por la mitad para entrar en la vida, algo de mí andará en las cosas que te hiedren, allá en el fondo del tiempaire, sin mí, sin vernos. Y pensarás, aquel viejo hombre. No quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, y mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no me dejes, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no te vayas, mi propio corazón se iba a reír.
Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida